Bienvenidos a Principios Financieros para Prosperar. Estamos estudiando principios espirituales para tener unas finanzas saludables. Como sabemos, en la palabra de Dios encontramos diseños y principios, instrucciones, promesas, las cuales nos ayudan a alinearnos a la voluntad de Dios, a los diseños de Dios para la vida y como consecuencia entendemos que hay gran bendición. Así que en esta oportunidad quiero que estudiemos un principio el cual es de suma importancia en las Escrituras y este principio es el de la honra a los padres. Al igual que los diezmos, más que una ley, la honra, especialmente hacia los padres, es un principio espiritual eterno que genera gran bendición. Dios en su sabiduría también decidió recordarnos de este principio en sus mandamientos. Y quiero que veamos rápidamente dentro de los 10 mandamientos, Éxodo 20, versículo 12. Y dice así: honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una larga vida y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. El apóstol Pablo también nos recuerda este mandamiento en la carta a la iglesia de Éfeso, Efesios 6, del 2 al 3. Y dice así: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento que contiene una promesa. Y si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Entonces podemos ver que para Dios esto es importante, no solamente es un principio, sino que Él lo convierte en ley porque quiere que lo apliquemos, quiere que lo conozcamos. Así que rápidamente quiero que veamos qué puede significar esta palabra honra en su idioma original. Ahora, los 10 mandamientos están en el Antiguo Testamento, así que están escritos en hebreo, y lo que escribe el apóstol Pablo hacia Éfeso está en griego. Entonces, veamos qué es la honra en hebreo primero. Es la palabra kabad. Proviene de la misma palabra kabod, que es donde proviene gloria, o lo que significa gloria. Pero significa tener en alta estima, significa cuidar, bendecir, considerar como primero, darle peso, darle importancia y promover. A su vez, en el griego, la palabra estimado y significa pagar, dar dinero, dar aprecio, respeto, admiración, cuidado, lealtad, dar la vida. Entonces, esas dos palabras nos dan una buena idea de qué quiere decir el Señor cuando nos dice que honremos. Ahora, ya tenemos claro que honrar nos bendice. ¿Qué nos da? Dice la Escritura, una buena, o leímos en otra traducción, una vida plena y una larga vida en la tierra que Dios te da. Así que, al final de cuentas, todos buscamos esto. ¿Quién no busca tener una buena vida, una larga vida, tener una vida llena, satisfactoria, una vida plena? Es lo que todos deseamos. Ahora, pregunta, si esto es lo que buscamos como seres humanos y nos esforzamos tanto por esto, en vez de matarnos buscándolo, ¿no es más fácil entender cuáles son los requisitos que Dios pide para que lo tengamos? Claro que sí. Y en este caso, Dios nos está diciendo que para tener acceso a esta promesa debemos ver cómo podemos cumplir con esta condición, la de honrar a padre y madre. Algo que quiero que veamos es que la Escritura nunca le pide a los hijos que amen a sus padres. No dice: hijos, amen a sus padres, consiéntanlos. Realmente lo que le dice: hijos, honren a sus padres. Y esto es clave. ¿Por qué? No sé si te ha pasado a ti, pero yo veo a veces personas que ponen mensajes en las redes sociales. No te sientas mal si eres uno de ellos, pero escribimos mensajes como: eres el mejor papá del mundo, la mejor mamá del universo. No hay otra persona como tú, generalmente cuando es los cumpleaños o una ocasión especial. Pero en la realidad, cuando analizamos el trato diario de esa persona hacia sus padres o la interacción que ellos tienen, vemos que a veces no los cuidan, no les respetan, no los obedecen. Inclusive de hijos, a veces en nuestros años de juventud, damos problemas, les sacamos canas, no consideramos lo que es importante para ellos, no seguimos las reglas de la casa, pero les decimos: papá, mamá, te amo. Les hacemos de niños cartas, de grandes les llevamos regalos, les decimos cosas que suenan lindas, pero que en realidad no tienen un fundamento porque no hay honra. Debemos entender que nuestra función, más que amar como hijos, es la función de honrar. Y hay un principio o algo que quiero que entendamos como punto de partida para que entendamos mucho más este principio. Así que como primera medida, este punto de partida, y lo vamos a llamar un cambio de chip o un cambio de mentalidad, es entender que los padres no existen para los hijos, sino que los hijos son aquellos que existen para los padres. Lo repito, los padres no existen para los hijos, son los hijos que existen para los padres.
Así igual con nuestro Padre Celestial. Él no existe para nosotros, para solo proveerme, cuidarme, darme todas las cosas que yo necesito, cumplir mis caprichos, mis deseos. No. Dice la Escritura que fuimos creados por Él y para Él. Existimos para su voluntad. De la misma manera, este principio se replica en los padres naturales. Los hijos nos son dados para nosotros como padres cumplir un propósito con ellos, para utilizarlos como herramientas, para formarlos, para levantarlos y eventualmente entregárselos al Padre Celestial para que últimamente puedan cumplir su propósito. Pero ¿cómo podrán los hijos cumplir el propósito del Padre Celestial si nunca los enseñamos y los formamos para cumplir los propósitos de una casa, los propósitos de un padre? Ahorita profundizo más en esto. Pero un cambio de mentalidad es súper necesario para que podamos realmente entender mucho más este concepto de honra y poder transformar la relación y la interacción que tenemos con nuestros padres. Debemos ver a nuestros padres como superiores a nosotros. Debemos entender que les debemos honra, que Dios nos creó para ellos y que nosotros somos herramientas en sus manos, que somos como flechas en manos de arquero, dice la Escritura, y que entonces nuestra función de una u otra forma es cuidar, es velar de ellos, es añadirles a ellos peso, gloria, valor, etc. Ahorita profundizaré más en esto. Este concepto puede ser controversial. ¿Por qué? De pronto estás ahí de mamá o de papá diciendo, sí, pero más bien los hijos o los papás son para los hijos, porque mi hijo no se alimenta solo y me toca cuidarlo, y si yo no lo llevo, si yo no lo traigo, si yo no lo hago, si yo no lo cuido, Dios me puso para él. Mi función es ellos. Y la realidad, quiero ponerte el ejemplo, la analogía es como un árbol, ¿cierto? Tú plantas un árbol, lo tienes que cuidar, lo tienes que podar, te tienes que preocupar por el árbol, que no le llegue ninguna peste, lo tienes que ir dando forma, ir cuidando para que te pueda dar un buen fruto. Pero tú no existes para el árbol existe para ti. Entonces eventualmente este árbol va a dar fruto y ese fruto será parte de tu pertenencia, te va a generar un beneficio directo y siempre estarás tú para el árbol. Si le pasa algo al árbol, si hay que pulirlo, si hay que cuidarlo, si hay que fumigarlo, lo que sea, tú lo vas a cuidar, es parte de tu función. Pero la realidad es que el árbol existe para ti, el árbol estará ahí para ti. Es lo mismo con los hijos. Sí los cuidamos, los alimentamos, los formamos, les proveemos, les ayudamos, pero tenemos que entender que son como un árbol, que van a dar fruto, que ese fruto es para que bendiga y le provea a muchas otras personas, pero al igual será una provisión para nosotros mismos. Siempre y cuando entendamos esto, podremos entonces formar hijos maduros, hijos que entienden que su misión es convertirse en padres, que reproduzcan hijos y que esos hijos se conviertan nuevamente en padres. De lo contrario, no estamos criando hijos maduros, estamos criando bebés adultos, hijos inmaduros, personas con carencias, con falencias, que siempre están esperando de una u otra forma algo más de los padres. No hemos discernido bien nuestro rol y nuestra posición en la vida y por eso tenemos padres que están formando no a las generaciones y que están estableciendo el fundamento de una sociedad saludable, sino que, como dije ahorita, están formando adultos bebés. Suena fuerte, pero tenemos que hablar las cosas como son. Nuestra función como padres no es formar un bebé, es formar un padre de generaciones. Entender que dentro de ese hijo, esa hija que Dios me está dando, hay un propósito, que dentro de ellos hay una gran semilla y que ellos van a aportar mi nombre, que ellos van a aportar mi legado, que ellos van a aportar mi llamado, que ellos van a aportar la promesa que Dios me hizo a mí. Entonces Dios los coloca en mi vida para cumplir aquellas promesas que hizo conmigo y mis antepasados y las va a perpetuar generacionalmente. No solo para que yo le cumpla sus caprichos, le cumpla sus deseos, haga todo lo que ellos quieran, para que sean felices y no les falta nada, porque a veces por manifestarles tanto amor no les enseñamos realmente a honrar. Ahora, vamos a hablar entonces de la honra. ¿Qué es la honra o cómo podemos honrar en un sentido práctico? He tocado el tema desde dos ángulos. Uno, en nuestra posición de hijos debemos honrar, pero dos, lo toqué desde nuestra posición de padres. ¿Y cuál es nuestra función al formar hijos y enseñarles, no que nos amen tanto? Dios no te llamó a ser el mejor amigo de tu hijo, ni que tu hijo te quiera, ni que esté feliz contigo y que entonces diga que tú le das todo lo que quiera. Dios te llamó para que ese hijo te honre, te respete, te admire y entonces eres una figura de autoridad y es importante tener esto claro.
Antes de ser sus amigos y sus compinches, somos sus padres. Ahora, ¿cómo entonces podemos enseñar y practicar esto de la honra? De varias maneras lo podemos vivir. Primero, podemos bendecir, que es parte de la honra. ¿Qué me refiero con esto? Podemos hablar bien de ellos, podemos orar por ellos, podemos cuidar sus espaldas, no permitir el juicio ni la acusación. A veces entre los hermanos y todo esto, no, es que mi papá esto y mi mamá, y quizás nos permitimos el hablar mal, pero nunca caigamos en esto porque es deshonra para los padres. A veces hay otras personas hablando mal, criticando a nuestros papás y quizás nos podemos poner de acuerdo con esto por de pronto cómo nos sentimos, las frustraciones o las cargas que tenemos, pero no nos podemos permitir caer en esto. Ahora, con esto no digo que no se pueda hablar cosas que pueden mejorar o cosas que tienen que trabajar, pero hay que hacerlo con un conducto correcto, de una forma que bendiga, que ayude y que realmente avance algo. Pero cuando es en forma de chisme, cuando es en forma de acusación, cuando es en forma de juicio, lo único que esto traerá es maldición. Estamos difamando a aquella persona que Dios nos está llamando a honrar y esto genera graves consecuencias sobre nuestra vida. En el libro de Génesis encontramos la historia de Noé. Tú sabes quién es Noé, pero él tiene un hijo llamado Cam. En alguna ocasión Noé hace algo inclusive indebido. Se emborracha, está desnudo en su tienda. Entra uno de sus hijos llamado Cam y lo deshonra. Descubre la desnudez de su padre, sale a burlarse de él, le cuenta a sus hermanos y sobre este hijo cae una gran maldición. Cuando él habla con sus hermanos, ellos tomaron una postura diferente. Ellos fueron y tomaron una manta, cubrieron a su padre, sin burlarse de él, sin exponerlo, sino guardando de su espalda. Y estos dos hijos fueron benditos. Pero aquel que difamó a su padre, que se burló de su padre, que no le cuidó la espalda, cayó maldición sobre su vida. Importante que entendamos, parte de nuestra función es bendecir y es velar por su bienestar. Ahora tú dirás, ¿y qué si mi papá no fue bueno? ¿Qué si nunca estuvo ahí para mí? ¿Qué tal si no me cuidó? Indiferentemente de esto, nuestra función es honrar. La de ellos era hacer lo que tenían que hacer con nosotros. Si lo hicieron o no, tendrán que rendirle cuentas a Dios y pagarán las consecuencias espirituales, tanto buenas o malas, de sus acciones. Pero en nuestro caso y en lo que nosotros respecta, queremos cosechar bien, queremos tener bendición. Entonces, así ellos hayan hecho lo malo, hablemos de las cosas buenas que ellos hicieron. Es importante también poder ver si hicieron algo mal, si cometieron un error, si nos hicieron daño, pero con el ánimo de perdonar, de sanar, de restaurar la relación, no de acusar y de atacar ni de juzgar, porque esto no será nada provechoso para nosotros. Otra forma en que podemos honrar a nuestros padres es cuidando de ellos, velar por sus necesidades, estar pendiente de ellos, de sus cosas, de sus situaciones. Primera de Timoteo 5:4 dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Tenemos que darnos cuenta que es parte de nuestra responsabilidad como cristianos, de nuestra buena fe, velar de aquellas personas que velaron por nosotros. Como te dije, de pronto si no estuvieron, no velaron, igual si podemos hacerlo, hagámoslo. Esto es muy importante porque esto alegra el corazón de Dios. Esto es agradable para Dios. Debemos poder cuidar, respaldar, ayudar a proveer ciertas necesidades o situaciones que ellos están atravesando. No dejarlos atravesarlas solos. Cuando éramos bebés, éramos indefensos y ellos fueron algunas de las personas que nos cuidaron, nos protegieron, nos guardaron y nos han permitido estar a donde estamos. Lo hayan hecho súper bien o hayan cometido 1000 errores, igual lo que hicieron nos trajo hasta el lugar a donde estamos. Así que tratemos de hablar las cosas buenas, tratemos de pagar lo bueno con bueno y si por alguna razón recibiste mal, igual paga el mal con bien. Esto traerá bendición a tu vida. Cuidemos de estas personas, los ancianos, en este caso habla de nuestros abuelos, pero también está hablando de nuestros padres. Ayudemos de ellos y no solamente cuando estén ancianos o cuando veas una necesidad grave, pero si en algo les puedes ayudar. Por ejemplo, a veces hay situaciones, cosas como están tratando de hacer algo en el computador, van y le preguntan a un joven y la respuesta muy a menudo es: ay, usted sí es bobo, sí es tonto, es que usted no sabe de esto, venga yo lo hago, o no, qué pereza. Tenemos que cuidar
de ellos. Ven, yo te enseño, te tengo paciencia, ven, te explico. Si le queda difícil, si quieres yo te ayudo, cuenta conmigo, lo puedo hacer por ti, ¿cierto? Este tipo de actitud traerá bendición a tu vida. Otra de las cosas que podemos hacer es considerarlos como importantes, tener en alta estima, considerar sus deseos. Hay un ejemplo que vemos de esto en el libro de Samuel, segunda de Samuel 23, y quiero leer del versículo 15 al 16, y dice así: David sintió un gran deseo y dijo: ¿quién me diera de beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Ahora, había un problema. Estaban siendo invadidos, estaba el campamento filisteo que era del ejército enemigo, ellos estaban a un lado y el pozo estaba completamente al otro. Ahora mira lo que sucede en el versículo 16. Entonces los 3 valientes abrieron paso por el campamento de los filisteos y sacando agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, se la llevaron y la trajeron a David. Pero él no quiso beberla, sino que la derramó para el Señor. Ahora, píntate esta imagen. Su vida, él simplemente tiene un deseo. Dice: ay, qué rico sería tomarme una agüita de allí, una Aquafina o no sé qué marca te guste, un Smart Water. Y ellos se pararon y cruzaron el campamento enemigo, poniendo su vida en riesgo para ir al lugar donde estaba este agua y poder simplemente cumplir un capricho, cumplir un deseo. Le hubieran pedido a David: pero ¿por qué no tomas agua de esta que hay aquí en la esquina, de esta agua que tenemos acá? Pero ellos no le preguntaron, ellos fueron a agradar el corazón de su rey, en este caso, que un rey bíblicamente también era una figura como el padre de la nación. Así que ellos están honrando a su padre, van a cumplir su deseo, y cuando se la traen, mira la actitud de David, o no la actitud, pero la respuesta. No se la tomó. Porque él dijo: wow, estas personas pusieron su vida en peligro por darme gusto, prefiero no tomar este agua. Pero no la tomó. Y ellos pudieron haber dicho: ay, perdimos el tiempo, arriesgamos nuestra vida, qué desagradecido. Pero esta no fue la actitud de ellos, no pusieron ningún problema. Quiero que saltemos rápidamente al versículo 22 y 23. Y dice: y estas cosas hizo Benaía, hijo de Joiada, y tuvo tanto renombre como los 3 valientes. ¿Por qué quiero leer este versículo? Quiero que notes, está hablando de un héroe de guerra y alguien que hizo cosas grandes en el ejército de David, y dice: pero tuvo tanto renombre como los 3 valientes. O sea, los 3 valientes tuvieron un gran renombre simplemente por haber traído agua. Versículo 23. Fue el más distinguido entre los 30, pero no igualó a los 3. Y lo puso David sobre su guardia. ¿Qué fue lo que le dio grandeza a estos 3 en el reino de David? ¿Qué fue lo que le dio a estos 3 grandeza en el corazón de David y delante de Dios? Que estuvieron dispuestos inclusive a pagar con su vida por cumplir y satisfacer un deseo que había en el corazón de su padre. Esto es tremendo, este principio. Quiero que también veamos otra manera en que podemos honrar. Podemos proveer o dar económicamente. Cuando proveemos y damos, estamos usando los recursos que Dios nos da para bendecir. En Mateo 15, 4 al 7 nos dice lo siguiente. Por ejemplo, dice Dios: honra a tu padre y a tu madre. Cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno le diga a los padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque juré a darle a Dios, o juré a dar una ofrenda con lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres. Entonces están anulando el bien que debían hacer y lo que está en la palabra de Dios por su propia tradición. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Los fariseos le decían a la gente: es mejor que den las ofrendas y traigan todo el templo. Inclusive, no honren a los padres, mejor den todo el dinero. Y Jesús los regaña, los confronta y les dice: ustedes le están enseñando a la gente a anular este mandamiento. No está diciendo Jesús que ofrendar no es importante. Lo que está diciendo es que tú no puedes darle a otra persona, o inclusive, en este caso, entregar en la iglesia algo que bíblicamente le corresponde a tus padres. Debes honrarlos, nunca debes dejar de proveerle. Si ellos tienen necesidades, si ellos tienen situaciones, cosas por pagar o alguna situación, es importante que nosotros busquemos la forma de ayudarles económicamente, de poder proveerles a ellos. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si ellos no necesitan el dinero? Están muy bien económicamente, no les hace falta, y quizás de pronto en mi familia y con mi esposa es algo de lo que he sucedido. No, ellos no dependen ni necesitan
de nosotros. Pero entonces, ¿qué procuramos hacer? Nosotros cuando viajamos o vamos a algún lugar, siempre tratamos de cubrir lo de ellos, de honrarlos, de pagar los hoteles, las entradas, de darles ciertas comidas. Si vemos que hay algo que les gusta, se quedan mirando algo, hay un producto, algo que les llama la atención, procuramos dárselo. Cuando yo me entero o sé de pronto que papá o mamá o mis suegros, no, es que quiere esto, o le gusta tal cosa, entonces vamos a comprarlo y lo guardamos para ellos, o de Navidad, o de cumpleaños, porque queremos honrarlos, queremos bendecirlos, queremos dar, y aunque de pronto no necesitan lo que nosotros les podríamos dar, que no sería mucho, pero no depende de si lo necesitan o no, depende de la postura de tu corazón para querer honrar, querer bendecir, querer cuidar, querer demostrar tu agradecimiento y retribuirles a ellos lo que han sembrado en nosotros. Esta postura trae mucha bendición. Yo me acuerdo cuando vivía en casa de papá, él le gustaba el desayuno el sábado temprano y le gusta la limonada. Entonces, a pesar de que no es mi hobby pararme tarde o muy temprano a cocinar o a hacer limonada, a veces yo simplemente me paraba y lo hacía y le llevaba, papá, aquí está un desayuno, aquí está una limonada, porque es una de las formas que yo sé que le estaba dando un gusto, le estaba dando un capricho, y esto también es parte de la honra. ¿A quién más podemos honrar? Bien es cierto, hay figuras en nuestra vida que cumplen una función de padres. Quizás si no creciste con tus padres o tuviste una relación muy cercana con otros miembros de la familia, otras personas, puedes tener con ellos una relación casi de padres. Por ejemplo, un padrastro, ¿cierto? O un padre adoptivo, un abuelo, un tío o tía, personas que te cuidaron. Ellos que cumplieron un rol de padre también merecen nuestra honra, los debemos honrar. Personas que nos sirvieron como figuras paternas y maternas. Un ejemplo, padres espirituales, pastores, algún líder, algún mentor, un jefe que nos cuidó, que nos sacó adelante, que nos ayudó. Personas que han invertido en nuestra vida como padres, a ellos deberíamos aprender a honrarlos también, porque esto genera gran bendición para nosotros. Dice la Escritura, honra a quien honra merece. Y todo aquel que ha invertido en tu vida, que toma de lo suyo para darte a ti, sea de su tiempo, de sus recursos, de su esfuerzo, sin necesariamente tener que hacerlo, esas personas también merecen honra, especialmente cuando está en una posición de autoridad, ¿cierto? O de liderazgo sobre ti. Esto es bueno. Por ejemplo, la Escritura nos enseña a honrar las autoridades civiles. Entonces, este tipo de cosas en cuanto a honrar, tener este concepto claro, genera gran bendición. Ya para terminar, quiero leerte este versículo y aclarar algunos puntos. Proverbios 17:2 dice así: el siervo prudente prevalecerá sobre un hijo que no honra, o un hijo que deshonra. Mira, imaginen lo que dice: un siervo, un esclavo, le puede ir mejor con uno que a un hijo que es deshonroso, a un hijo sin vergüenza, dice en otra traducción. Y con los hermanos participará de la herencia. O sea, hay algunas personas que son más hijos porque honran que otras personas que no honran. Ahora, para cerrar, quiero aclarar un punto. He escuchado personas que dicen, sí, pero yo no crecí con mis padres me abandonaron, o fue malvado, o me abusó, etc. ¿Por qué he de honrarlo? La realidad, quiero que sepas esto, Dios nunca te va a preguntar si tu padre fue bueno contigo, si hizo lo que necesitabas, si te abandonó o no, cómo lo calificarías, pobrecito. Realmente la pregunta será, ¿cómo fuiste tú de hijo? Así que no se trata de si fueron buenos contigo, buen padre o no, si cometió errores o no. Se trata de qué estás haciendo tú como hijo. Recuerda que este principio bendice al que lo practica, ¿cierto? Bien es cierto, bendice al que lo recibe, pero sobre todo bendice al que da, pues nos dice la Escritura, hay más bendición en dar que en recibir. Así que honra. Deja de mirar el pasado. Si hay cosas que perdonar, perdona, pero nunca dejes de honrar, y esto traerá bendición a tu vida y tendrás buena y larga vida. Te bendigo, espero que puedas aplicar este principio, ponerlo por obra en tu vida, pedirle al Señor cómo desea Él que lo puedas aplicar, que puedas empezar a vivirlo, y esto será de gran bendición para ti y los tuyos. Los bendigo, tomen este tiempo para hablar con sus líderes, allí pueden orar, ellos los van a guiar en algunas oraciones, pero sé que esto bendecirá tu vida si lo pones en práctica. Hasta la próxima.